7:03, amigos, y tenemos que comenzar el año también hablando del tema laboral, el tema salarial. Ese está en el tapete desde el pasado año. Había personas que en octubre, en noviembre pensaban que iba a haber algún tipo de ajuste. No ocurrió así. En enero tradicionalmente es cuando la ley, se acata la ley, se instala la comisión tripartita. Esperemos que este año sea así, pero hay que ir trabajando. Y tenemos con nosotros en el estudio para hablar sobre este particular a José Adelino Pinto. Él es industriólogo, especialista en finanzas y máster en dirección y gestión de recursos humanos, profesor universitario, líder de Mercer en Venezuela. José Adelino, bienvenido, feliz año. Feliz año, Gine, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. Saludo a la audiencia y feliz año a toda la audiencia que escucha el Bueno, programa. la audiencia está ansiosa, ansiosa porque evidentemente quiere saber las perspectivas laborales de ajuste salarial o algún elemento ligado al salario para este 2024. Han difundido por las redes sociales tablas donde se compara el salario de Venezuela y las bonificaciones con el resto de la región y bueno, obviamente no es muy alentador. Sí, cuando tú comparas los salarios de Venezuela versus los salarios de Latinoamérica, obviamente el del salario mínimo es muy bajo. Si lo ves con el resto de Latinoamérica, uy, Ah, ya apagas el teléfono, exacto. En el momento que bajas el sonido. perdón, es la alarma para Es la despertar, es que es alarma. más temprano de lo habitual. Sí, sí. Pero cuando tú ves otros salarios en otros niveles de cargos, ya empiezas a ver que los salarios de ciertos niveles ya son más competitivos, Ujú. sí, y si los ves en esas posiciones, sobre todo de directores, vicepresidentes, ese tipo de cargos, ya empezamos a ser tan competitivos como el resto de Latinoamérica. De hecho, las brechas que existían entre Latinoamérica y Venezuela ya se han ido cerrando, no es estándar en toda la región, pero sí en algunos países ya estamos hablando de 20%, de 30%, que es bastante manejable. Ya no son aquellas brechas de más de 100% que en algún momento llegamos a tener. Eso es para gerentes, vicepresidentes, cargos directivos. Principalmente en esos niveles. Ya los niveles más bajos, obviamente son más bajos los valores. Ahora, si lo comparas con el tema de costo de vida, si con eso pueden vivir o no, obviamente Caracas está entre una de las ciudades más caras. Se acaba de publicar el ranking de costo de vida. Obviamente Caracas aparece entre las ciudades más costosas de Latinoamérica en algunos rubros, no en todos los rubros. En otros rubros seguimos siendo una de las ciudades más económicas, sobre todo a nivel de lo que son servicios. En servicios todavía somos muy económicos, pero ya en otros rubros como alimentación, sobre todo de restauración, sí somos más costosos, iguales o más costosos que incluso ciudades como Miami o Panamá en esos estándares que están. Entonces, entendiendo ese panorama, ¿qué esperar para este 2024 a nivel del ajuste? Existen tres grandes tendencias que está a nivel global de cómo manejar al talento en el 2024, que son manejar el tema del employee experience o la experiencia del empleado. Y dentro de esa experiencia del empleado existe una tendencia que es la segunda, pero está dentro del employee experience, que es el pago igualitario. En Venezuela particularmente nunca tuvimos problemas de pagar diferente entre hombre y mujer o entre ciertos tipos de profesionales, que sí sucede en otros países europeos, en otros países de Latinoamérica. Del tema de la equidad y el género siempre fue un tema a nivel de Latinoamérica que no lo tuvimos en Venezuela en ese aspecto. Entonces ahí van dos de las grandes tendencias para este 2024 a nivel global. En Venezuela uno pudiera decir que esas dos tendencias no aplican porque todavía estamos sumergidos en mucha crisis. Sin embargo, la experiencia del empleado empieza a tomar relevancia, ya hay muchas empresas empezando a trabajar el concepto, es decir, ¿qué le puede ofrecer al trabajador más allá del salario? Porque el salario es importante, pero es finito. O sea, no puede ser eterno el salario, ni puede ser alto el valor que tú les puedas dar, porque también hay un tema de flujo de caja, disponibilidad de dinero, caída de la demanda. Entonces, ¿qué yo le puedo dar que no sea salario? Y entonces empiezas a evaluar otros conceptos y surge el famoso tema del salario emocional, que es darle cosas o hacer actividades o tener perspectivas, actividades con el trabajador que le permiten conectarse con la organización y decir, la organización se preocupa por mí, está pendiente de mis necesidades y me ayuda en ese crecimiento y en ese devenir. Entonces, porque el salario, vamos a lo que estamos viendo para el año que viene, en los pagos en bolívares,
vemos una ralentización en los ajustes, a pesar de que la inflación cerró en casi 200% en este 2023. La expectativa es que esté todavía cercano al 100% para este 2024. Entonces lo más seguro es que ocurra de 2 a 3 ajustes en el año en los bolívares, y lo que tenemos hasta ahora en las bases de datos reportadas por las organizaciones en Mercer es de 194% de ajuste en la porción que se entrega en bolívares. En bolívares. Y en dólares ya cada vez es menos, Es en el menos, sentido de que ya están pagando más en bolívares que en dólares. sí, en principio lo que estamos viendo por el número de transacciones que se ejecutan en los diferentes puntos de venta, vemos cada vez más una economía donde el bolívar vuelve a ser importante en la transacción. Y entonces vemos más bolívares en el flujo de caja y en la cobranza de las No, organizaciones. y también el IGTF propició eso, Así porque es. si tienes que pagar un 3% en cada operación, cuando es en bolívar y eso pasa en todo el circuito de la economía, pues no tiene razón. Sí, cuando veíamos el año pasado, cuando habíamos hecho el estudio de la visión de los CEO, una de la segunda, ay, se me fue la palabra, la Razón. segunda razón de sus preocupaciones, de lo que ellos tenían que hacer foco en este 2023, en el caso del año pasado, era el tema impositivo, la carga impositiva. Y vimos como durante todo el año, porque ya había Ujú. estaba el IGTF, pasó todo el 2023, pero hubo todo el proceso de armonización tributaria que emana de la Asamblea Nacional, y entonces eso genera una preocupación de tener disponible dinero suficiente para hacer frente Claro. a las diferentes ajustes en los tributos que el Estado y las alcaldías y las gobernaciones nos estaban dando en ese momento. Entonces, eso no va a ser igual, eso no vemos que sea diferente en este 2024, por tanto eso me lleva a ser cauteloso en todos los movimientos que yo haga de gastos dentro de la compañía, y entre los gastos está el salario como un Así gran. es. Y estamos en un año electoral, 2024. Siempre en los años electorales hay más gastos. ¿Ustedes en Mercer han hecho algún tipo de estudio que identifique, por ejemplo, cómo se están moviendo, cómo se movieron los salarios en los más recientes periodos electorales en Venezuela? Sí, hicimos un análisis desde 1974, que es el primer año donde se decreta el primer salario mínimo, que fue en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, hasta la actualidad, y vimos todos los años electorales cuál era la frecuencia de ajuste en elecciones presidenciales y en elecciones parlamentarias, como los dos actos electorales más importantes. No quisimos analizar los años de elecciones de alcaldías y gobernación. Mm. Y el promedio nos dio 3,6 ajustes en el año electoral. Eso nos lleva a una conclusión de que para este 2024 se esperaría de por lo menos dos ajustes, cuidado no tres, en cada cuatrimestre por lo menos, de algunos de los elementos que conforman el salario mínimo o El el salario ingreso mínimo nacional. Puede ser el ticket de alimentación, puede ser el salario o algún tipo de bonificaciones que incluso pueda ser extendida al sector privado. Porque sí, típicamente cuando han dado el gobierno los ajustes, por lo menos en los mínimo. 2 últimos años, los bonos que han dado han sido solo para el sector público, o sea, no ha impactado al sector privado, pero pudiera ser este año el año de la excepción, Sí, por el ser año trabajador electoral. público ha sido uno de los más golpeados, Sí, aunque ha habido una serie de bonos, una serie de cestas que le dan alimentarias, etcétera, que tratan de compensar, pero el trabajador público la tiene todavía más difícil. así es. Ellos, porque obviamente ellos tienen un tabulador, el tabulador es emitido de acuerdo a una sentencia de caseta de la Asamblea, está dentro de la planificación anual que se hace en el Estado. Y bueno, siempre ellos se rigen por ahí. El bono es un poco más discrecional. Ellos para otorgar un bono se manejan a través de algunas partidas que tienen dentro del presupuesto que tienen establecido en cada ente, y eso les permite a ellos jugar un poco más, ser un poco más flexible en ese tema. Pero efectivamente el sector público siempre ha tenido, en los últimos años ha estado un poco más golpeado
que el sector privado en ese O sea, aspecto. para precisar, dice que se espera al menos más de un ajuste que puede ser en alguno de los elementos del salario Correcto, sí, no, este año electoral. no te puedo decir que sea todo en el salario, no puede ser, no, va a Según lo depender. que dice la estadística y la En la evaluación estadística, sí, histórica. sí, si uno lo ve, hay 3,6 ajustes, así que por lo Hay menos de 2 a chance. 3 vamos a tener. Hay chance, vamos a Veamos luchar la por bolita, eso. eso es la esto es pura estadística, aquí no estamos prediciendo nada, es pura estadística y puro análisis histórico. Así es. Bueno, muchísimas gracias, José Adelino. De No, gracias a verdad ti. que sí se requiere un ajuste salarial, público, privado. El gobierno está al tanto de eso. Imaginamos que tiene que haber una información pronto y sobre todo también esperamos que quedó el año pasado el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, que nos había ofrecido una precisión con respecto a lo que él nos había dicho del bono de alimentación, el cual debe ser indexado. Amigos, son las 7:14 de la mañana. Era José Adelino Pinto, líder de Mercer, experto en relaciones industriales. Vamos entonces a un nuevo corte aquí en A Tiempo.